El ático con vistas al Parque del Retiro resplandecía bajo el sol de la mañana madrileña. Beatriz Almanza observaba la ciudad desde su terraza privada, una taza de café humeante entre sus manos perfectamente manicuradas. A sus 39 años, era la viva imagen del éxito social. Esposa del reconocido empresario inmobiliario Alejandro Ibáñez, organizadora de los eventos más exclusivos de la alta sociedad madrileña, y para todos los que la conocían superficialmente, la personificación de una vida perfecta. Pero detrás de esa fachada impecable, Beatriz ocultaba una mente privilegiada y una capacidad de observación que nadie, especialmente su marido, había sido capaz de valorar. Durante 15 años de matrimonio, había sido testigo silenciosa de cada negociación, cada acuerdo y cada estrategia empresarial que se gestaba en las cenas y eventos que ella misma organizaba con meticulosa precisión. «Cariño, ¿podrías ocuparte de los detalles de la cena con los inversores del próximo jueves?», le había dicho Alejandro esa mañana, sin siquiera levantar la vista de su iPad. Nada muy elaborado, solo lo habitual. «Tú sabes de estas cosas». Beatriz asintió con una sonrisa practicada, ese gesto que había perfeccionado a lo largo de los años y que todos interpretaban como la complacencia de una esposa dedicada. Lo que nadie sabía era que cada una de estas cenas era una oportunidad más para absorber información, para comprender las complejidades del imperio inmobiliario que su marido había construido. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Lucía Mendoza, su mejor amiga desde la universidad y la única persona que conocía a la verdadera Beatriz detrás de la fachada de esposa trofeo. ¿Has visto las noticias sobre el proyecto Castellana Norte? Deberías echar un vistazo. Beatriz abrió el navegador de su teléfono y comenzó a leer. El proyecto, el más ambicioso de Ibáñez Desarrollos Inmobiliarios hasta la fecha, estaba generando titulares por sus innovadores diseños arquitectónicos. La foto que acompañaba el artículo mostraba a su marido junto a una mujer joven, de no más de 30 años, durante la presentación del proyecto. Marina Velasco, según indicaba el pie de foto, la arquitecta principal del desarrollo. Algo en la forma en que Alejandro miraba a la joven arquitecta disparó una alarma en la mente de Beatriz. Después de 15 años, conocía cada uno de los gestos de su marido, cada mirada, cada expresión facial. Y esa mirada no era la que un empresario le dedica a una empleada. Con movimientos deliberados, Beatriz guardó su teléfono y volvió a su rutina diaria. Tenía una reunión con el comité de la fundación benéfica que presidía, seguida de una sesión de spa y una comida con las esposas de otros empresarios importantes. Para todos, sería un día más en la vida privilegiada de Beatriz Almanza. Pero mientras cumplía con sus compromisos sociales, su mente trabajaba a toda velocidad. Durante años, había observado cómo su marido y sus socios manejaban sus negocios, cómo estructuraban sus proyectos, cómo movían el dinero. Había memorizado nombres, fechas, cantidades, conexiones. Todo ello mientras sonreía y asentía, interpretando el papel de la esposa decorativa que todos esperaban que fuera. Esa noche, después de que Alejandro le informara que tenía una cena de negocios y que no lo esperara despierto, Beatriz se sentó en su estudio privado. Abrió su ordenador y comenzó a investigar todo lo relacionado con Marina Velasco y el proyecto Castellana Norte. Si sus sospechas eran ciertas, necesitaría cada gramo de información que pudiera recopilar. A veces Alejandro murmuró para sí misma mientras comenzaba su investigación. Subestimar a las personas puede ser el mayor error de todos. El reloj marcaba la medianoche cuando finalmente encontró algo que llamó su atención. En el registro mercantil, una empresa recién constituida aparecía como consultora del proyecto Castellana Norte. El nombre de Marina Velasco figuraba como administradora única, y la fecha de constitución coincidía sospechosamente con el inicio de su colaboración en el proyecto. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de precisión para Beatriz. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra debía ser calculada con exactitud milimétrica. Durante el día mantenía su rutina habitual.
Supervisaba la decoración de la nueva ala de la Fundación Ibáñez, organizaba almuerzos benéficos y sonreía en los eventos sociales. Pero por las noches, cuando Madrid se sumergía en la oscuridad, se transformaba en una investigadora incansable. La primera confirmación de sus sospechas llegó de manera inesperada. Durante una de las habituales cenas de negocios en su ático, Beatriz observó cómo Marina Velasco interactuaba con los invitados. La joven arquitecta se movía con una confianza que iba más allá de su posición profesional, y la forma en que Alejandro la presentaba a los inversores tenía un matiz de intimidad que solo una esposa de 15 años podría detectar. «Es extraordinario el talento joven que estamos incorporando a la empresa», había dicho Alejandro, su mano descansando un segundo más de lo necesario en la espalda de Marina. «El proyecto Castellana Norte necesita mentes frescas y visiones innovadoras». Lucía Mendoza, que también asistía a la cena, intercambió una mirada significativa con Beatriz. Después de la velada, ambas amigas se reunieron en el jardín de invierno del ático. «¿Has notado algo extraño?», preguntó Lucía mientras servía 2 copas de vino tinto. «Todo», respondió Beatriz, aceptando la copa. «Pero necesito más que sospechas. Necesito pruebas». Fue Lucía quien, gracias a sus contactos en el mundo de la arquitectura, comenzó a desenredar el primer hilo de la madeja. Marina Velasco no era solo una arquitecta talentosa. Su nombre había estado vinculado a otros proyectos importantes en Barcelona y Valencia, siempre asociada a empresarios prominentes y casados. «Hay un patrón», explicó Lucía, mostrándole a Beatriz una serie de artículos y fotografías en su tablet. «Aparece en un proyecto importante, establece una empresa consultora y después de unos meses desaparece con una cantidad considerable de dinero». Beatriz asimiló la información con calma aparente, aunque por dentro su mente trabajaba a toda velocidad. «¿Puedes conseguirme más información sobre esas empresas consultoras?». Durante las semanas siguientes, Beatriz construyó meticulosamente su red de información. Contrató discretamente los servicios de Diego Castellanos, un abogado especializado en derecho mercantil, conocido por su discreción y eficacia. No le dio todos los detalles, solo los suficientes para que entendiera la importancia de la investigación. «Necesito saber todo sobre las empresas vinculadas al proyecto Castellana Norte», le indicó en su primer encuentro. «Especialmente aquellas constituidas en los últimos 6 meses». Mientras tanto, Alejandro se volvía cada vez más descuidado. Las cenas de negocios se multiplicaban y las excusas se volvían más elaboradas. Beatriz encontró recibos de restaurantes exclusivos en los bolsillos de sus trajes y las llamadas tardías se hicieron más frecuentes. Una tarde, mientras Alejandro estaba en una reunión importante, Beatriz recibió una llamada de Diego Castellanos. «Señora Almansa, he encontrado algo que debería ver». Su voz transmitía una urgencia contenida. «Se trata de una serie de transferencias irregulares relacionadas con el proyecto Castellana Norte. Las cantidades son significativas». Beatriz miró por la ventana de su estudio hacia el Parque del Retiro, donde las parejas paseaban ajenas a las tormentas que se gestaban en las altas esferas de Madrid. Su reflejo en el cristal le devolvió la mirada de una mujer que ya no se reconocía como la esposa trofeo que todos creían que era. «Envíeme toda la documentación», respondió con voz firme. «Y, Diego, necesito que todo esto se maneje con la máxima discreción. Mi fiesta de cumpleaños número 40 será en 3 meses y quiero que todo esté perfectamente documentado para entonces». Después de colgar, Beatriz abrió su agenda y comenzó a planificar lo que sería, sin que nadie lo sospechara, el evento más importante de la temporada social madrileña. No sería solo una celebración, sería el escenario perfecto para su venganza meticulosamente orquestada. El Hotel Wellington se había convertido en el punto de encuentro preferido de Marina Velasco y Alejandro Ibáñez. Beatriz lo había descubierto gracias a la información proporcionada por el personal del hotel, que la conocía desde hace años como la organizadora de los eventos más exclusivos de la alta sociedad madrileña. Una simple conversación casual con el maître había confirmado sus sospechas. Su marido y la joven arquitecta se reunían allí regularmente, siempre en la misma suite con vistas a la calle Velázquez. Mientras tanto,
Beatriz continuaba con su investigación sobre las irregularidades financieras del proyecto Castellana Norte. Diego Castellanos había descubierto un intrincado sistema de empresas fantasma que servían para desviar fondos del proyecto. La más reciente, Innovaciones Arquitectónicas del Norte, aparentemente una consultora de diseño, había recibido transferencias millonarias sin justificación aparente. Los números no cuadran, explicaba Diego, mientras extendía una serie de documentos sobre el escritorio de su despacho en la Plaza de Castilla. Han inflado los costes de consultoría muy por encima de los precios de mercado. Y lo más interesante es que todas estas empresas tienen algo en común. Marina Velasco figura como asesora externa. Beatriz estudiaba los documentos con atención meticulosa. Años de observar las operaciones de su marido le habían enseñado a detectar las señales de las transacciones irregulares. ¿Has podido rastrear el destino final del dinero? Una parte significativa termina en cuentas en las Islas Caimán, respondió Diego, mostrándole más documentos. El resto, bueno, parece que se utiliza para mantener un estilo de vida bastante lujoso. La información que Diego había recopilado era demoledora. Facturas de hoteles de lujo, compras en las boutiques más exclusivas de Madrid, viajes en jet privado, todo a cargo de las empresas fantasma vinculadas al proyecto. Mientras conducía de regreso a su ático, Beatriz recibió una llamada de Lucía. Su amiga había estado investigando por su cuenta y había descubierto algo inquietante sobre el pasado de Marina. No es la primera vez que hace algo así, explicó Lucía. En Valencia, estuvo involucrada en un proyecto similar con el empresario Rafael Montero. El proyecto quebró misteriosamente, pero ella salió ilesa y considerablemente más rica. Beatriz aparcó su Mercedes en el garaje del edificio y subió a su ático. Alejandro había enviado un mensaje diciendo que llegaría tarde. Otra reunión importante con los inversores del proyecto. Ella sabía perfectamente dónde estaba realmente. En la soledad de su estudio, comenzó a organizar toda la información recopilada. Las pruebas eran contundentes. Su marido no solo la engañaba con Marina, sino que juntos habían orquestado un elaborado esquema de malversación de fondos que podría hacer temblar los cimientos del mundo empresarial madrileño. La planificación de su fiesta de cumpleaños número 40 avanzaba según lo previsto. Había elegido el Mandarín Oriental Ritz como escenario, el lugar perfecto para el espectáculo que tenía en mente. La lista de invitados incluía a lo más selecto de la sociedad madrileña, empresarios, políticos, periodistas, todos testigos del papel que había interpretado durante 15 años. Señora Almanza, la voz de Diego interrumpió sus pensamientos a través del teléfono. Acabo de recibir información sobre una reunión programada para mañana. Parece que van a acelerar las transferencias antes de que finalice el trimestre. Beatriz sonrió. Era exactamente lo que esperaba. Perfecto, Diego. Asegúrate de documentar todo. Cada transferencia, cada movimiento, cada firma. Esa noche, mientras cenaba sola en su terraza con vistas al retiro, Beatriz repasó mentalmente cada paso de su plan. La fecha de su cumpleaños se acercaba y con ella el momento de su venganza. Pero antes necesitaba atar algunos cabos sueltos. Tomó su teléfono y marcó el número de Lucía. «Necesito que me ayudes con algo», dijo sin preámbulos. «¿Recuerdas a Rafael Montero, el empresario de Valencia? Creo que es hora de hacerle una visita». Valencia recibió a Beatriz y Lucía con un sol resplandeciente y una brisa marina que contrastaba con el aire seco de Madrid. Habían acordado encontrarse con Rafael Montero en el restaurante La Sucursal, un lugar discreto pero elegante en el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. No fue fácil conseguir esta reunión, comentó Lucía mientras esperaban. Montero no suele hablar del proyecto fallido de hace 2 años. Beatriz observaba el espectacular edificio de Calatrava a través de los ventanales del restaurante. Todos tienen un precio, Lucía. Fue en este caso un punto débil. Rafael Montero llegó puntual, vestido con un traje azul marino que no lograba ocultar completamente el peso de sus preocupaciones. Después de los saludos iniciales y una vez que el camarero les sirvió el vino, Beatriz fue directa al grano. «Señor Montero, sé que preferiría no hablar de Marina Velasco,
pero necesito entender exactamente qué sucedió con el proyecto Marina Real. El rostro de Montero se ensombreció al escuchar el nombre. ¿Por qué desenterrar el pasado, señor Almanza? Todo eso quedó atrás. Porque el pasado tiene la costumbre de repetirse, respondió Beatriz, deslizando sobre la mesa una carpeta con documentos del proyecto Castellana Norte. Y creo que usted podría ayudarme a evitar que la historia se repita. Durante las siguientes 2 horas, Montero compartió una historia que confirmaba los peores temores de Beatriz. Marina Velasco había llegado a su empresa como una promesa brillante de la arquitectura, pero rápidamente se había convertido en algo más. Una relación personal que nubló su juicio profesional, empresas consultoras con facturas infladas, transferencias sospechosas y finalmente la debacle. Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, era demasiado tarde, confesó Montero, su voz apenas un susurro. Ella tenía toda la documentación comprometedora. Si yo caía, ella se aseguraría de que cayera solo. Beatriz escuchaba atentamente, grabando cada palabra en su memoria. Y después, desapareció. Las empresas se disolvieron, el dinero se esfumó, y ella apareció meses después en Barcelona, comenzando el mismo juego con otro empresario. De regreso en Madrid, Beatriz se reunió con Diego en su despacho para compartir la nueva información. El abogado había estado ocupado siguiendo el rastro del dinero del proyecto Castellana Norte. Las transferencias se han acelerado en las últimas semanas, informó Diego, mostrándole los últimos movimientos bancarios. Están moviendo cantidades importantes a través de una red de empresas cada vez más compleja. ¿Y Marina? Ha comprado un ático en Lisboa hace 2 semanas. Parece que está preparando una salida estratégica, igual que hizo en Valencia. Beatriz asintió, las piezas del rompecabezas encajando perfectamente. ¿Qué hay de la documentación para la fiesta? Todo está preparado, confirmó Diego. Los oficiales de justicia estarán discretamente presentes y tengo contactos en los principales medios de comunicación esperando la señal. Esa noche, mientras Alejandro cenaba con inversores, Beatriz recibió una llamada inesperada. Era la secretaria de su marido, Teresa, una mujer que llevaba más de una década trabajando en la empresa. «Señora Almanza», su voz temblaba ligeramente, «hay algo que necesito contarle. No puedo seguir guardando silencio sobre lo que está pasando en la empresa». «Te escucho, Teresa», respondió Beatriz, encendiendo la grabadora de su teléfono. Lo que Teresa reveló durante la siguiente hora proporcionó el último eslabón que Beatriz necesitaba. La secretaria había sido testigo directo de reuniones secretas, había manejado documentación comprometedora y, lo más importante, tenía copias de seguridad de correos electrónicos que probaban la conspiración. «Mañana es la prueba final del sistema audiovisual para la fiesta», murmuró Beatriz para sí misma después de colgar. Se acercó al ventanal de su estudio y observó las luces de Madrid. En menos de 2 semanas, durante su fiesta de cumpleaños, el mundo perfectamente construido de Alejandro Ibáñez se derrumbaría como un castillo de naipes. El mandarín oriental Ritz brillaba con una elegancia particular aquella mañana. Beatriz supervisaba personalmente cada detalle de la prueba técnica para su fiesta de cumpleaños. Los técnicos instalaban una pantalla de alta definición que ocuparía toda una pared del salón principal, mientras el equipo de sonido se calibraba con precisión milimétrica. «Quiero que cada palabra sea perfectamente audible desde cualquier punto de la sala», instruyó al técnico de sonido. «Y necesito que la transición entre la música ambiental y el sistema de presentación sea imperceptible». Lucía, que la acompañaba en la inspección, observaba con admiración la transformación de su amiga. La Beatriz, que todos conocían como la perfecta anfitriona social, había adquirido un aire de autoridad que resultaba casi intimidante. «Los periodistas han confirmado su asistencia», susurró Lucía mientras revisaban la distribución de las mesas. «El editor del El País estará en la mesa 3, junto con la directora de El Mundo y el corresponsal de Reuters». Beatriz asintió con satisfacción. «¿Y la mesa principal?» «Tal como lo planeaste. Alejandro y Marina estarán sentados justo frente a la pantalla principal. He colocado a los principales inversores del proyecto Castellana Norte en las mesas adyacentes».
La prueba del sistema audiovisual comenzó con una presentación aparentemente inocua, un emotivo recopilatorio de fotografías de Beatriz y Alejandro a lo largo de sus 15 años de matrimonio. Sin embargo, lo que nadie más sabía era que existía una segunda presentación, oculta en un pendrive que Beatriz llevaba consigo en todo momento. Teresa, la secretaria de Alejandro, llegó discretamente durante la prueba técnica. Traía consigo una memoria USB con las últimas pruebas, correos electrónicos encriptados entre Alejandro y Marina, documentos internos de la empresa y, lo más importante, grabaciones de reuniones donde se discutían abiertamente los desvíos de fondos. Han programado una reunión extraordinaria del Consejo para el día después de tu fiesta, informó Teresa en voz baja. Van a proponer la aprobación de una nueva fase del proyecto, con un presupuesto aún mayor. Diego Castellanos, que se había unido a ellas para revisar los aspectos legales, estudió los nuevos documentos con atención profesional. «Esto es perfecto», murmuró. «Han dejado un rastro tan claro que cualquier juez lo entendería». La prueba de sonido continuaba cuando el teléfono de Beatriz vibró con un mensaje de un número desconocido. Era una fotografía de ella misma, tomada esa mañana durante su reunión con Rafael Montero en Valencia, acompañada de un mensaje críptico. «¿Jugando al detective, querida?» Beatriz mantuvo la compostura, aunque su mente trabajaba a toda velocidad. Marina estaba al tanto de sus movimientos, lo que significaba que también podría estar alertando a Alejandro. Sin embargo, en lugar de preocuparla, esta confirmación la hizo sonreír. La arquitecta había mordido el anzuelo. «Diego», llamó a su abogado con voz serena, «necesito que aceleres los trámites legales. Y Lucía, contacta con nuestro amigo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es hora de activar la fase 2 del plan». Mientras el equipo técnico realizaba los últimos ajustes, Beatriz se acercó a uno de los ventanales del hotel que ofrecía una vista privilegiada del Paseo del Prado. La ciudad que se extendía ante ella había sido testigo de innumerables dramas sociales y empresariales, pero lo que estaba a punto de presenciar superaría cualquier escándalo anterior. «Señora Almanza», la llamó el director del hotel, «hay una llamada para usted del despacho de su marido». Beatriz respiró hondo antes de tomar el teléfono. La voz de Alejandro sonaba inusualmente tensa. «Beatriz, cariño, ¿podríamos cenar juntos esta noche? Hay algo importante que quiero discutir sobre la fiesta». «Por supuesto, querido», respondió ella con su tono más dulce. «¿El restaurante de siempre?» «Perfecto, a las 9». Después de colgar, Beatriz se volvió hacia Lucía y Diego. «Prepárense. La cuenta atrás acaba de comenzar». El restaurante Sant Celoni, con sus 2 estrellas Michelin, era el lugar donde Alejandro solía cerrar sus negocios más importantes. Beatriz llegó puntualmente a las 9, ataviada con un elegante vestido negro de Carolina Herrera y una serenidad que ocultaba la tormenta interior que sentía. Alejandro ya la esperaba en su mesa habitual, junto al ventanal que ofrecía una vista privilegiada de la calle Paseo de la Castellana. Su expresión, habitualmente confiada, mostraba un atisbo de preocupación que no pasó desapercibido para Beatriz. «Estás preciosa», la saludó con un beso en la mejilla. «¿Cómo van los preparativos de la fiesta?» «Todo perfectamente controlado», respondió ella, mientras el sommelier les servía una copa de Vega Sicilia único. «Sabes que me gusta cuidar cada detalle». La conversación fluía con aparente normalidad mientras degustaban los platos preparados por el chef. Hablaron de los últimos eventos sociales, de la nueva exposición en el Museo del Prado, de los planes para el verano en Marbella. Pero Beatriz podía sentir la tensión subyacente, como una corriente eléctrica invisible. «He estado pensando», comenzó Alejandro mientras esperaban el postre, «quizás deberíamos hacer algunos cambios en la lista de invitados de tu fiesta». «¿Cambios?», preguntó Beatriz, manteniendo un tono de inocente curiosidad. «¿Qué tipo de cambios?» «Bueno, he notado que has invitado a varios periodistas, y considerando la situación actual del proyecto Castellana Norte, podría ser inconveniente». Beatriz tomó un sorbo de vino saboreando no solo el bouquet del Vega Sicilia, sino también el momento. ¿Inconveniente? No entiendo, querido. Siempre has dicho que el proyecto es un ejemplo de innovación y transparencia. Por supuesto que lo es, se apresuró a responder Alejandro, aflojándose ligeramente la corbata.
Pero ya sabes cómo son los periodistas, siempre buscando controversia donde no la hay. En ese momento, el teléfono de Alejandro vibró sobre la mesa. Beatriz alcanzó a ver el nombre de Marina en la pantalla antes de que él lo volteara rápidamente. Un gesto que, en otros tiempos, le habría dolido profundamente, pero que ahora solo servía para confirmar sus sospechas. «También he invitado a Marina Velasco», comentó casualmente Beatriz. «Como arquitecta principal del proyecto, pensé que sería apropiado tenerla presente en una celebración tan importante». La copa de vino de Alejandro se detuvo a medio camino de sus labios. «¿Has estado en contacto con Marina?» «Oh, sí. De hecho, he estado muy interesada en su trabajo. Sus proyectos anteriores en Valencia y Barcelona son fascinantes». El color abandonó gradualmente el rostro de Alejandro. Por primera vez en 15 años de matrimonio, Beatriz vio algo que nunca había presenciado en su marido: miedo. «Beatriz». Su voz había perdido toda su habitual arrogancia. «Creo que deberíamos posponer la fiesta. Ha surgido un viaje de negocios urgente y...» «Imposible», le interrumpió ella con una sonrisa. «Las invitaciones ya están enviadas, todo está organizado, y hay personas que han modificado sus agendas específicamente para estar presentes. Sería un desaire imperdonable cancelar ahora». El postre llegó, una elaborada creación del chef que ninguno de los dos tocó. Alejandro consultaba su teléfono con frecuencia cada vez mayor, mientras Beatriz mantenía una conversación ligera sobre los últimos eventos sociales de Madrid. Al salir del restaurante, Alejandro recibió otra llamada que se apresuró a rechazar. «Tengo que irme», se disculpó. «Una emergencia en la oficina». «Por supuesto, querido», respondió Beatriz. «No te preocupes por mí. Tengo mucho que organizar para la fiesta». Mientras observaba el Porsche de su marido alejarse por la Castellana, Beatriz sacó su propio teléfono y marcó el número de Diego. «¿Cómo fue todo?», preguntó el abogado. «Exactamente como esperábamos», respondió ella. «Están nerviosos, es hora de ejecutar la siguiente fase del plan. ¿Está todo preparado para mañana?» «Todo listo. Los documentos están sellados y los oficiales de justicia en espera. Solo necesitan tu señal». Beatriz detuvo un taxi y dio la dirección de su ático. «Perfecto. Mañana será un día muy interesante». La mañana del día de la fiesta amaneció con un cielo perfectamente azul sobre Madrid. Beatriz observaba el amanecer desde el balcón de su habitación en el ático, saboreando la tranquilidad de las primeras horas del día. Alejandro no había dormido en casa, enviando un mensaje tarde en la noche sobre una reunión de emergencia que requería su presencia. El Mandarín Oriental Ritz era un hervidero de actividad desde primera hora. Floristas, decoradores y personal del catering trabajaban coordinadamente bajo la supervisión de los organizadores del evento. Beatriz había elegido una decoración elegante, pero sobria: rosas blancas y orquídeas, cristalería de Bohemia y mantelerías de hilo italiano. «Los técnicos han terminado la instalación del sistema audiovisual», informó Lucía, que acababa de llegar al hotel. «Han hecho 3 pruebas completas esta mañana. Todo funciona perfectamente». Beatriz asintió mientras revisaba los últimos detalles con el maître del hotel. «¿Y los otros preparativos?» «Diego está en su despacho ultimando los documentos legales. Los oficiales de justicia llegarán discretamente por la entrada de servicio a las 8 de la noche. Los periodistas han confirmado su asistencia, y nuestro contacto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores está en stand-by». La suite presidencial del hotel se había convertido en el centro de operaciones. Sobre una mesa de caoba antigua, Beatriz había desplegado una serie de documentos: estados financieros, correos electrónicos impresos, fotografías y una detallada cronología de eventos que había construido meticulosamente durante los últimos meses. Teresa, la secretaria de Alejandro, llegó poco después con las últimas noticias de la oficina. «Han estado reunidos toda la mañana», informó en voz baja. «Marina llegó temprano con su abogado. Están revisando documentos y haciendo llamadas sin parar». «¿Han intentado contactar con los inversores del proyecto?», preguntó Beatriz, aunque ya conocía la respuesta. «Sí, pero curiosamente, ninguno está disponible hoy», respondió Teresa con una sonrisa cómplice.
Todos están ocupados preparándose para la fiesta de esta noche. A mediodía, Beatriz se dirigió al spa del hotel para comenzar su preparación. Mientras le hacían la manicura, recibió una llamada de Diego. «Los documentos están listos», informó el abogado. «He preparado 3 copias de seguridad en diferentes ubicaciones. Y tengo una noticia interesante. Marina ha comprado un billete de avión a Lisboa para mañana temprano». «Predecible», murmuró Beatriz. «¿Y los movimientos bancarios?» «Han intentado realizar transferencias esta mañana, pero gracias a nuestro contacto en la comisión, todas las operaciones están misteriosamente ralentizadas por verificaciones rutinarias». La tarde avanzaba mientras Beatriz se preparaba para la velada. Había elegido un vestido de alta costura de color bordó, diseñado especialmente para la ocasión por Lorenzo Caprile. El vestido, con su corte impecable y su elegancia sobria, transmitía exactamente el mensaje que quería enviar: poder y control. A las 7 de la tarde, una hora antes de que comenzaran a llegar los invitados, Beatriz realizó una última inspección del salón. La pantalla gigante estaba oculta tras elegantes cortinajes de seda. El sistema de sonido había sido probado por última vez y las mesas estaban perfectamente dispuestas según el plano que había diseñado estratégicamente. «Han llegado los primeros periodistas», susurró Lucía, que acababa de entrar al salón. «Están en el bar del hotel, tal como sugeriste». Beatriz se detuvo frente a un espejo de cuerpo entero, ajustando un mechón de su cabello perfectamente peinado. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer que ya no se parecía en nada a la esposa trofeo que todos creían conocer. «¿Estás nerviosa?», preguntó Lucía, colocándose junto a su amiga. «En absoluto», respondió Beatriz con una sonrisa serena. «He esperado este momento durante demasiado tiempo como para estar nerviosa. Cada pieza está en su lugar, cada detalle ha sido previsto. Ahora solo queda disfrutar del espectáculo». El reloj marcaba las 7:30 cuando recibió un mensaje de Alejandro. «Llegaré un poco tarde. Asuntos urgentes en la oficina». «Por supuesto, querido», respondió ella, guardando el teléfono en su clutch de Valentino. «No te preocupes. La noche será inolvidable». Los primeros invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 8 de la noche. El vestíbulo del Mandarín Oriental Ritz brillaba con el destello de joyas y el murmullo de conversaciones elegantes. Beatriz recibía a cada invitado con la gracia y el encanto que la habían convertido en una de las anfitrionas más respetadas de Madrid. «Estás radiante», comentó Isabel Domínguez, esposa de uno de los principales inversores del proyecto Castellana Norte. «40 años te sientan de maravilla». Beatriz respondió con una sonrisa enigmática mientras observaba la llegada de más invitados. Los periodistas se mezclaban discretamente entre la multitud, algunos tomando notas en sus teléfonos móviles, otros entablando conversaciones aparentemente casuales con los empresarios presentes. A las 8:30, Marina Velasco hizo su entrada. Llevaba un vestido negro de diseñador que contrastaba con su juventud, como si intentara proyectar una imagen de seriedad profesional. Sus ojos recorrieron el salón, buscando evidentemente a Alejandro. «Marina, querida», la saludó Beatriz, acercándose con una copa de champagne. «Me alegro tanto de que hayas podido venir. Alejandro llegará en cualquier momento. Asuntos urgentes en la oficina, ya sabes cómo es». Un destello de inquietud cruzó el rostro de la joven arquitecta. «Sí, el proyecto Castellana Norte está en una fase crucial». «Oh, cuéntame más sobre eso», respondió Beatriz con genuino interés. «He oído comentarios fascinantes sobre las innovaciones que has introducido en el proyecto». Antes de que Marina pudiera responder, se produjo un murmullo en la entrada del salón. Alejandro acababa de llegar, con el rostro tenso a pesar de su sonrisa social. Se acercó a ellas besando a Beatriz en la mejilla y saludando a Marina con un gesto profesionalmente distante. «Feliz cumpleaños, querida», dijo, entregándole un estuche de Cartier. «Lamento el retraso». Beatriz abrió el estuche, revelando un espectacular collar de diamantes. «Es precioso, Alejandro. Tan transparente y brillante, como deberían ser todas las cosas importantes en la vida, ¿no crees?». Los camareros comenzaron a circular con bandejas de aperitivos mientras más invitados llegaban.
Diego Castellanos había tomado posición cerca de la entrada principal, desde donde podía coordinar discretamente con los oficiales de justicia que esperaban en las habitaciones adyacentes. Lucía se acercó a Beatriz con una copa de champán. «Todo está listo», susurró. «Los técnicos están en posición y los documentos han sido distribuidos estratégicamente entre personas clave». A las 9 en punto, el maître anunció que la cena estaba servida. Los invitados comenzaron a tomar sus lugares en las mesas cuidadosamente distribuidas. Beatriz había planeado la disposición de los asientos con precisión quirúrgica. Alejandro y Marina, en la mesa principal, directamente frente a la pantalla oculta, rodeados por los principales inversores del proyecto Castellana Norte. Los periodistas estaban distribuidos estratégicamente en mesas cercanas. Mientras los camareros servían el primer plato, Beatriz observó cómo Alejandro y Marina intercambiaban miradas tensas. Sus teléfonos vibraban constantemente con mensajes que intentaban leer discretamente bajo la mesa. «¿Todo bien, querido?», preguntó Beatriz con dulzura. «Pareces preocupado». «En absoluto», respondió Alejandro, forzando una sonrisa. «Solo algunos detalles del proyecto que requieren atención». «Ah, el proyecto», asintió Beatriz. «No te preocupes. Muy pronto todos los detalles saldrán a la luz». El primer plato dio paso al segundo, y el murmullo de conversaciones llenaba el salón. Beatriz consultó su reloj. Faltaban exactamente 45 minutos para el momento que había estado preparando durante meses. 45 minutos antes de que el mundo perfectamente construido de Alejandro Ibáñez y Marina Velasco se derrumbara ante los ojos de la élite madrileña. El postre acababa de ser servido cuando Beatriz se levantó de su asiento, copa de champán en mano. El murmullo de conversaciones se fue apagando gradualmente, mientras todos los ojos se dirigían hacia ella. De pie, en el centro del salón, emanaba una presencia que captaba la atención de todos los presentes. «Queridos amigos», comenzó, su voz clara y serena, resonando en el salón. «Gracias por acompañarme en esta noche tan especial. 40 años son un momento de reflexión, de hacer balance sobre el camino recorrido y, sobre todo, de honrar la verdad». Los camareros comenzaron a servir más champán mientras las cortinas que ocultaban la pantalla gigante se abrían silenciosamente. Alejandro se removió incómodo en su asiento, mientras Marina intentaba mantener una expresión neutral. «Durante 15 años», continuó Beatriz, «he sido conocida como la esposa perfecta de un empresario exitoso, la anfitriona de eventos sociales, la mujer que sonríe y asiente en las reuniones de negocios. Pero esta noche quiero compartir con ustedes una historia diferente». Con un gesto casi imperceptible hacia el técnico de audiovisuales, la pantalla cobró vida. Las primeras imágenes mostraban fotografías del proyecto Castellana Norte, renders arquitectónicos, planos, presentaciones corporativas. «El proyecto Castellana Norte», prosiguió Beatriz, su voz adquiriendo un tono más firme, «ha sido presentado como el futuro del desarrollo inmobiliario en Madrid, un proyecto innovador, transparente, revolucionario. Pero como en toda gran obra arquitectónica, lo más interesante no es lo que se ve en la superficie, sino los cimientos que la sostienen». La presentación cambió, mostrando ahora documentos financieros, transferencias bancarias, correos electrónicos. Alejandro se puso de pie bruscamente, pero Diego Castellanos ya se había colocado estratégicamente cerca de la salida, junto con 2 oficiales de justicia vestidos de civil. «Querido», Beatriz se dirigió directamente a su marido, «siempre dijiste que yo no entendía de negocios, que mi papel era organizar fiestas y sonreír en las fotos. Pero ¿sabes qué? Durante 15 años, mientras tú me subestimabas, yo aprendía, observaba, documentaba». Las imágenes en la pantalla comenzaron a mostrar pruebas irrefutables del esquema de malversación: empresas fantasma, facturas infladas, transferencias a cuentas en paraísos fiscales. Los murmullos de asombro y consternación comenzaron a llenar el salón. «Marina», Beatriz se volvió hacia la joven arquitecta, que había palidecido visiblemente, «debo reconocer tu talento, no solo para la arquitectura, sino para este elaborado juego que has perfeccionado en Valencia, Barcelona y ahora Madrid.
aunque supongo que nuestro amigo Rafael Montero podría contar más sobre eso. ¿No es así? Los periodistas presentes tecleaban frenéticamente en sus teléfonos mientras Diego comenzaba a distribuir carpetas con documentación detallada entre los inversores y miembros del Consejo de Administración. En estos momentos, anunció Beatriz con calma, la Comisión Nacional del Mercado de Valores está recibiendo una documentación exhaustiva sobre todas las irregularidades del proyecto. Los oficiales de justicia presentes tienen órdenes de embargo preventivo sobre las cuentas corporativas relacionadas con el desarrollo. Marina se levantó de su asiento, buscando nerviosamente su bolso, pero se encontró con el camino bloqueado por Lucía y dos agentes de seguridad del hotel. ¿El vuelo a Lisboa para mañana temprano, Marina?, preguntó Beatriz con una sonrisa compasiva. Me temo que tendrás que posponerlo. Hay algunas personas que quieren hacerte unas preguntas antes de que dejes Madrid. Alejandro, que había permanecido en shock durante varios minutos, finalmente encontró su voz. Beatriz, esto es una locura. ¿Puedo explicarlo todo? ¿Explicar qué exactamente? Le interrumpió ella, proyectando ahora mensajes y fotografías que documentaban su aventura con Marina. ¿Los desvíos de fondos? ¿Las empresas fantasma? ¿O quizás prefieres explicar por qué creíste que podrías traer a tu amante a mi fiesta de cumpleaños? El salón del Mandarín Oriental Ritz, que horas antes había sido escenario de risas y conversaciones elegantes, se había transformado en el epicentro de un terremoto que sacudía los cimientos del mundo empresarial madrileño. Los fotógrafos disparaban sus cámaras, los inversores consultaban frenéticamente los documentos proporcionados por Diego y los oficiales de justicia comenzaban a moverse hacia sus objetivos. El caos controlado que siguió a las revelaciones de Beatriz se desarrolló exactamente como ella había planeado. Los oficiales de justicia se acercaron discretamente a Alejandro y Marina, mientras Diego Castellanos coordinaba con el equipo legal que esperaba fuera del hotel. Las órdenes de embargo ya están en efecto, informó Diego a Beatriz en voz baja. Todas las cuentas relacionadas con el proyecto han sido bloqueadas. Los invitados comenzaron a dispersarse en pequeños grupos, algunos abandonando apresuradamente el hotel, otros quedándose para presenciar el desenlace de aquel drama social sin precedentes. Los periodistas, estratégicamente ubicados en diferentes puntos del salón, transmitían en tiempo real los acontecimientos a sus redacciones. Marina, rodeada por agentes de seguridad, mantenía una calma forzada mientras intentaba contactar con su abogado. Su teléfono, sin embargo, había sido incluido en la orden judicial y estaba siendo requisado como evidencia. «Esto no quedará así», amenazó Alejandro, mientras los oficiales le explicaban sus derechos. «Destruirás la empresa, destruirás todo lo que hemos construido». Beatriz se acercó a él, manteniendo una dignidad que contrastaba con la desesperación de su marido. «Te equivocas, Alejandro. No voy a destruir la empresa. Voy a salvarla. Durante años, mientras tú me veías como un adorno decorativo, yo aprendía cada aspecto del negocio. Conozco cada proyecto, cada contrato, cada empleado. Los principales inversores del proyecto, que habían recibido documentación detallada sobre las irregularidades, se reunieron en un rincón del salón con sus asesores legales. Beatriz los observaba con atención, sabiendo que las próximas horas serían cruciales para el futuro de la empresa. Lucía se acercó a su amiga con una copa de agua. «¿Estás bien?» «Mejor que nunca», respondió Beatriz, observando cómo los oficiales escoltaban a Alejandro y Marina fuera del salón, aunque el trabajo real apenas comienza. En efecto, mientras los invitados abandonaban gradualmente el hotel, Beatriz ya estaba preparándose para la siguiente fase de su plan. Diego había organizado una reunión de emergencia con el Consejo de Administración para primera hora de la mañana siguiente. «Los medios están enloquecidos», informó Lucía, mostrándole su teléfono. «Las primeras noticias ya están en las ediciones digitales. Escándalo en la élite inmobiliaria madrileña. Esposa vengadora destapa fraude millonario». «No se trata de venganza», corrigió Beatriz con firmeza. «Se trata de justicia y de responsabilidad empresarial. Mañana a primera hora presentaremos un plan de reestructuración completo ante el Consejo. La empresa sobrevivirá a esto
y lo hará de la manera correcta. Teresa, que había permanecido discretamente en segundo plano durante toda la velada, se acercó con una carpeta. Los empleados están empezando a enviar mensajes, están preocupados por sus trabajos. Prepara un comunicado interno, instruyó Beatriz. Asegúrales que sus puestos están seguros. De hecho, programa una reunión general para mañana por la tarde. Es importante que entiendan que esto es un nuevo comienzo, no un final. Mientras los últimos invitados se retiraban y el personal del hotel comenzaba a recoger los restos de la que había sido la fiesta más comentada de la temporada, Beatriz se permitió un momento de reflexión. El collar de diamantes que Alejandro le había regalado horas antes seguía en su estuche, sin abrir. «¿Qué harás con él?», preguntó Lucía señalando el estuche. «Donarlo», respondió Beatriz sin dudar. La fundación necesita fondos para el nuevo programa de becas para mujeres empresarias. Las primeras luces del amanecer comenzaban a asomar sobre Madrid cuando Beatriz finalmente abandonó el hotel. El día que comenzaba traería nuevos desafíos: reuniones con inversores, comunicados de prensa, reestructuración empresarial. Pero por primera vez en 15 años se sentía completamente libre, completamente ella misma. «Señora Almansa», la llamó Diego antes de que subiera a su coche. «El consejo se reunirá a las 8. ¿Está segura de que quiere proceder con todo el plan?». Beatriz sonrió, una sonrisa que ya no ocultaba nada. «Por supuesto, Diego. Es hora de que Ibáñez Desarrollos Inmobiliarios tenga un nuevo comienzo. Y esta vez lo haremos bien». La sala de juntas de Ibáñez Desarrollos Inmobiliarios nunca había presenciado una reunión como la de aquella mañana. El Consejo de Administración al completo, junto con los principales accionistas y un equipo de asesores legales, escuchaba atentamente mientras Beatriz Almansa presentaba su plan de reestructuración. «Señores», comenzó, de pie frente a una presentación detallada, «los acontecimientos de anoche han sacudido los cimientos de esta empresa. Pero toda crisis presenta una oportunidad de renovación y mejora». Los números y proyecciones en la pantalla mostraban un plan meticulosamente elaborado. Beatriz había pasado meses preparándolo, anticipando cada pregunta, cada objeción posible. «El proyecto Castellana Norte puede y debe continuar», explicó con autoridad, «pero esta vez con total transparencia y supervisión adecuada. He preparado un nuevo modelo de gestión que incluye auditorías externas trimestrales y un comité de supervisión independiente». Los miembros del consejo intercambiaban miradas mientras revisaban los documentos frente a ellos. El plan era sólido, incluso brillante, en su previsión y detalle. «La señora Almansa no solo ha destapado las irregularidades», intervino Diego Castellanos, «sino que ha desarrollado un plan completo para salvaguardar el futuro de la empresa y proteger los intereses de todos los inversores». La reunión se extendió durante horas. Cada aspecto del plan fue analizado, cuestionado y debatido. Beatriz respondía a cada pregunta con un conocimiento profundo del negocio que sorprendió incluso a los miembros más veteranos del consejo. «¿Y los empleados?», preguntó uno de los consejeros. «El escándalo podría afectar la moral y la productividad». «Ya he programado una reunión general para esta tarde», respondió Beatriz. «Transparencia y comunicación clara serán los pilares de la nueva etapa. Además, he diseñado un programa de incentivos y desarrollo profesional que premiará el talento y la integridad». Mientras la reunión avanzaba, las noticias sobre el escándalo se multiplicaban en los medios. Sin embargo, gracias a la gestión proactiva de la crisis planificada por Beatriz, las acciones de la empresa habían sufrido una caída menor de lo esperado. «Los mercados están respondiendo positivamente a nuestro plan de reestructuración», informó el director financiero, mostrando los últimos datos. «La transparencia en nuestra respuesta está generando confianza». Al mediodía, el consejo tomó su decisión. Por unanimidad, Beatriz Almansa fue nombrada presidenta ejecutiva de Ibáñez Desarrollos Inmobiliarios, que pronto sería renombrada como Almansa Grupo Inmobiliario. Mientras los miembros del consejo abandonaban la sala, Lucía esperaba fuera con noticias actualizadas sobre los acontecimientos de la noche anterior. «Marina ha aceptado colaborar con las autoridades», informó en voz baja. «Está dispuesta a proporcionar detalles sobre operaciones similares en otras ciudades». Beatriz asintió, sin sorpresa.
¿Y Alejandro? Sus abogados están intentando negociar, pero con las pruebas que tenemos, tienen poco margen de maniobra. La tarde trajo consigo la reunión general con los empleados. El auditorio de la empresa estaba lleno, la tensión y la incertidumbre palpables en el ambiente. Beatriz subió al escenario, consciente de que este momento definiría el futuro de la compañía. «Sé que todos están preocupados y confundidos», comenzó su voz clara y firme. «Pero hoy no estamos aquí para hablar del pasado, sino del futuro. Un futuro que construiremos juntos, sobre bases de honestidad, transparencia y excelencia». Mientras presentaba su visión para la empresa, Beatriz pudo ver cómo la preocupación en los rostros de los empleados se transformaba gradualmente en esperanza y determinación. Les habló de nuevas oportunidades de desarrollo profesional, de un programa de promoción interna basado en el mérito y de un nuevo código ético que sería el corazón de la cultura empresarial. «No será un camino fácil», concluyó, «pero tengo plena confianza en el talento y la integridad de cada uno de ustedes. Juntos, convertiremos esta crisis en una oportunidad de renovación y crecimiento». Al final de aquel largo día, mientras el sol se ponía sobre Madrid, Beatriz regresó a su despacho. Las paredes, antes decoradas con fotografías de Alejandro en eventos corporativos, ahora estaban desnudas, listas para una nueva historia. Un año había pasado desde aquella noche en el Mandarín Oriental Ritz, la sede de Almansa Grupo Inmobiliario. Antes Ibáñez Desarrollos Inmobiliarios brillaba bajo el sol primaveral de Madrid. El edificio, que siempre había sido imponente, ahora transmitía una energía diferente, más transparente y acogedora. Beatriz observaba la ciudad desde su despacho en la última planta. Las paredes, antes desnudas, ahora mostraban los nuevos proyectos de la empresa: desarrollos sostenibles, viviendas sociales integradas en comunidades prósperas y el renovado proyecto Castellana Norte, ahora un ejemplo de transparencia y responsabilidad social corporativa. «Los resultados del primer trimestre son excepcionales», informó Teresa, entrando con una carpeta de documentos. Ya no era solo una secretaria, sino la nueva directora de comunicación corporativa. «Las ventas han aumentado un 30% respecto al año anterior». Beatriz sonrió, recordando el largo camino recorrido. La transformación de la empresa no había sido fácil, pero cada desafío había valido la pena. El nuevo equipo directivo, formado por una mezcla de talento interno promocionado y profesionales externos, cuidadosamente seleccionados, había superado todas las expectativas. «¿Has visto el último informe de sostenibilidad?», preguntó Lucía, ahora directora de Responsabilidad Social Corporativa, entrando al despacho. «Hemos sido calificados como la inmobiliaria más transparente de España». El teléfono sonó. Era Diego Castellanos, que ahora ocupaba el cargo de director legal y de cumplimiento normativo. «Beatriz, acabo de salir del juzgado. La sentencia es firme». La noticia no la sorprendió. Alejandro había sido condenado por fraude corporativo y malversación de fondos. Marina, gracias a su colaboración con la justicia, había recibido una sentencia menor y ahora residía en Lisboa, alejada del mundo inmobiliario. «Por cierto», continuó Diego, «el programa de becas para mujeres empresarias ha recibido una cobertura excelente en la prensa internacional. The Financial Times quiere hacer un reportaje especial sobre la transformación de la empresa». La Fundación Almansa, creada con los fondos recuperados del fraude, se había convertido en un referente en el apoyo al emprendimiento femenino. El programa de becas, financiado en parte con la venta del collar de diamantes de aquella última noche, ya había ayudado a más de 100 mujeres a iniciar sus propios negocios. Esa tarde, Beatriz tenía programada una reunión con el equipo del proyecto Castellana Norte. El desarrollo, completamente rediseñado, ahora incluía espacios verdes, centros culturales y viviendas asequibles junto a las oficinas y apartamentos de lujo. «Los inversores están encantados con la nueva dirección del proyecto», comentó el director financiero durante la presentación. «La combinación de rentabilidad y responsabilidad social está atrayendo a un nuevo perfil de inversores internacionales». Después de la reunión, Beatriz se reunió con un grupo de estudiantes de empresariales que visitaban la compañía. Era parte de su compromiso personal.
compartir su experiencia y motivar a la próxima generación de líderes empresariales, especialmente a las mujeres jóvenes. La lección más importante, les dijo, es que el éxito empresarial y la integridad no son mutuamente excluyentes, de hecho son inseparables en el largo plazo. Al final del día, mientras recogía sus cosas para irse a casa, Beatriz se detuvo frente al ventanal de su despacho. Madrid se extendía ante ella, las luces de la ciudad comenzando a brillar en el crepúsculo. En el reflejo del cristal, vio a la mujer en la que se había convertido. No la esposa trofeo que todos habían subestimado, sino una líder respetada que había transformado una crisis en una oportunidad de cambio positivo. Su teléfono vibró con un mensaje de Lucía. «¿Lista para la cena? Tenemos que celebrar el aniversario». Beatriz sonrió. Sí, era el aniversario de aquella noche en el Ritz, pero más importante, era el aniversario del comienzo de una nueva era. Una era en la que las apariencias ya no engañaban, donde el talento y la integridad eran los verdaderos motores del éxito. «Por supuesto», respondió tomando su bolso. «Tenemos mucho que celebrar». Mientras bajaba en el ascensor, Beatriz pensó en todas las mujeres que, como ella, habían sido subestimadas, ignoradas o menospreciadas. Su historia se había convertido en un símbolo de transformación y empoderamiento, pero más importante aún, en un recordatorio de que nunca es tarde para reescribir tu propia historia. El conductor la esperaba en la entrada del edificio. «¿Al restaurante, señora Almansa?» «Sí, Antonio», respondió ella. «Y por el camino más largo. Esta noche quiero disfrutar de cada momento».